Nombre. Y quiero dar la bienvenida a todos por igual. Y mencionar al señor Encina, padre de Andrés Encina, nuestro hermano que hoy también toma esta decisión de agradar a su Señor. Y la bienvenida también para el señor Encina. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia, Señor. Nos sentimos realmente honrados y esperamos que no solo usted, sino todos podamos sentirnos como en casa. Amén. Quiero compartir con ustedes, antes de este acto de obediencia al Señor, un tema que lleva por nombre el discípulo de Cristo. Y para introducirnos un poco al tema y orar luego, quiero hacer un recordatorio para los chicos, los niños. Me gustaría que estén atentos los chicos para que de alguna manera puedan saber lo que se va a hacer aquí esta mañana. Recordar un poco también a todos los hermanos presentes y visitantes que hoy están con nosotros lo que es el bautismo bíblico. Antes que nada, el bautismo bíblico es un mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos para dar testimonio público de su fe. El bautismo es un testimonio público que uno da de su fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y hoy día no es tan complicado en este lado del mundo este paso de obediencia. En otra parte del mundo, este paso de obediencia significa persecución, significa muchas veces encarcelamiento y no pocas veces, hermanos, significa la muerte para la persona que da testimonio de su fe en el Señor a través del bautismo. Al principio de la iglesia, se lo conoce como el tiempo de la iglesia primitiva, también era así. La persona que daba este paso de obediencia como un testimonio de su fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo sabía que iban a venir persecuciones y muchos morían por su fe en el Señor Jesucristo. Hoy día sabemos que esto no va a generar un problema a nivel social en las personas que damos este paso de fe, pero sí sabemos que va a intensificar aquella batalla que tenemos, dice el Señor, no contra sangre ni contra carne, sino contra espíritus, contra huestes de maldad que dice habitan en las regiones celestes y que están, hermanos, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por eso hoy vamos a ser testigos de esta manifestación pública de la fe de los hermanos. Ahora, ¿cuál es el contenido o mensaje de este testimonio? ¿Qué es específicamente lo que se está dando a conocer a través de este acto simbólico? En el bautismo, el discípulo del Señor da testimonio de su fe en la base de la salvación. ¿Cuál es la base de la salvación? Recordemos, la muerte, la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. La leyenda de Jesucristo, y era de mundo. Cuando no lleve furusuka, no al tercer día, la de salvación no iba a hacer nada. Sin este sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, sin su resurrección, es más, sin su ascensión al cielo, no iba a ser posible esta salvación. Entonces, lo primero que se está representando, manifestando, es la fe, la convicción, la seguridad que uno tiene de que Jesucristo es Dios, se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él está vivo. La segunda, hermanos, es la esencia de la salvación, que es la muerte del creyente a la vieja vida de pecado y su resurrección espiritual con Cristo para andar en vida nueva. O segundo, ya es importante, porque justamente habla del discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es aquel en quien se ve el desarrollo de una nueva vida.
Y se ve, hermanos, que aquella vieja quedó muerta en Cristo. Entonces también esto está haciendo, este mensaje se está dando con el bautismo a la gente. Y en tercer lugar y en último lugar, también el discípulo del Señor da testimonio de su fe en cuanto a la esperanza de salvación que tenemos por la promesa de la futura resurrección corporal del creyente para vivir siempre con Cristo. Y hermanos, lo digo con convicción, con fe. Yo no fui al cielo, yo no tengo nada que demostrarle a ustedes con lo que voy a decir, pero estoy seguro porque el que lo prometió no es mentiroso y lo va a cumplir. Para vivir para siempre con Cristo en gloria. Es más, es tan real, hermanos, la gloria de la cual la palabra de Dios habla, que dice que no se puede comparar con todas las tribulaciones que nosotros experimentamos hoy día. Estoy seguro, hermano, hermana, que aquí hay personas que están viviendo con tristeza, con preocupaciones, con aflicciones, con necesidades, con enfermedades. ¿Por qué no? Eso es real y es la consecuencia del pecado en este mundo, que hasta la muerte entró por causa del pecado. Pero una cosa es segura, que nada de lo que estamos sufriendo o experimentando en la aflicción se puede comparar con la gloria venidera que en Cristo Jesús tenemos nosotros asegurados. Entonces, cuando el creyente está siendo introducido al agua, está representando su fe en la muerte y sepultura de Cristo. Está representando su fe en que él o ella está muerto juntamente con Cristo al pecado, a la vieja vida. Y en tercer lugar, está dando testimonio de su fe, que si llegase a morir en este mundo, él tiene la fe y la esperanza y la confianza de que será levantado un día. Cuando el creyente sale del agua, está representando justamente la resurrección de Cristo de la sepultura. Está representando su resurrección con Cristo a una vida nueva, y que está comprometido como discípulo de Cristo a vivir esa vida nueva. Y eso se ve en su conducta. Y tercero, está dando fe de la esperanza que tiene de que un día el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esos tres aspectos tienen este mensaje, que los que se bautizan, el cristiano, el discípulo del Señor que se bautiza, está transmitiendo con este acto simbólico. De esta manera cumplo en recordar un poco lo que es el bautismo para todos. Ahora quiero hacer una pregunta, y que está en mi proposición primera que hice, que el bautismo bíblico es un mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos. A sus discípulos. El bautismo no es para cualquiera, es para un discípulo de Cristo. Y la pregunta que me va a ayudar un poco a entrar a lo que es el tema de esta mañana es: ¿quién es un discípulo? Mara discípulo o yapuanaco acto por. Y quiero ir con ustedes ahora sí a Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Si pueden acompañarme por favor con esta lectura. Lucas capítulo 14, versículos 26 en adelante. Ahí también me va a ayudar el hermano Benjamín y también el hermano Samuel. Oremos antes de continuar. Padre eterno, una vez más te adoramos en esta hermosa mañana. Te adoramos, te exaltamos, oh Dios, conforme te has revelado a nosotros como el Altísimo, digno de suprema alabanza, el Altísimo digno de ser temido, aquel que es magnífico en santidad. Nuestra mente y entendimiento, Padre, no lo puede dimensionar en su real totalidad lo que tú eres. Pero lo que nos revelaste en tu palabra es suficiente, oh Dios, para postrarnos ante ti, el corazón, el alma, el espíritu en esta mañana. Y pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesús,
Que el Dios Espíritu Santo esté hablándonos al corazón, preparando todo nuestro ser. Y también los ojos de nuestro entendimiento para recibir tu palabra y que ella nos redarguya, ella nos confronte, ella, Señor, nos consuele, nos fortalezca, nos anime, nos edifique. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy nos hables al corazón. Nosotros nos disponemos a escucharte, Padre. Necesitamos hacerlo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Entonces dice Lucas capítulo 14, versículos 26, 27. Dice el Señor Jesucristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En primer lugar, quiero decirles que aquí la palabra aborrecer que utiliza el Señor Jesucristo es una palabra que transmite la idea de amar menos. Y tengo un pasaje justamente que nos va a ayudar a ver un poquitito mejor eso. Voy a adelantar un poco. Mateo 16, 24, sin perder, por favor, este trecho bíblico. Mateo capítulo 16, versículo 24, donde el Señor Jesucristo dice esta misma exhortación, pero le agrega algo un poco más claro para nosotros, que es la palabra aborrecer. Porque aborrecer, literalmente podemos pensar en odiar. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo que odiemos a nuestro padre, a nuestra madre y demás, ¿verdad? No. Lo que quiere decir es lo siguiente, capítulo 16, versículo 24, dice: y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No es esta. Perdón, estoy salteando. Voy a ver dónde la tengo. Capítulo 10 de Mateo, versículo 37. Capítulo 10, versículo 37. Dice, miren lo que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí. Por eso esa palabra aborrecer significa amar menos. Si yo amo menos a Dios que a mi papá, a mi mamá y los demás, no soy digno del Señor. ¿Por qué? Porque de entrada ya va en contra del primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y de eso, y el segundo, que también menciona allí, depende toda la ley y los profetas. Es decir, todo el mensaje y la revelación del Señor tienen como base estos dos mandamientos. El que mencioné, el otro es amar a tu prójimo como ya te amas a ti mismo, pero me quedo en el primero. Si yo amo más cualquier cosa que a Dios, no soy digno del Señor. Es la primera característica del discípulo del Señor. Y entonces cuando aquí dice el que no aborrece a padre o a madre o a esposa o a hijo, hermana, está diciendo el que ama más a todas estas personas y aún a las cosas, porque dice también en el versículo 33 de Lucas: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tampoco está diciendo el Señor que tenemos que ser pobres, tampoco está diciendo que tenemos que andar como mendigos, no, está diciendo nomás que en mi corazón nada ocupe el primer lugar, que le ponga a Dios en segundo, que le ponga a Dios por debajo de eso. El que no esté dispuesto a poner a Dios en primer lugar en su vida, en su corazón, no es digno, no puede ser un discípulo, no es un discípulo.
La palabra discípulo viene de una palabra griega que, transliterado al español, si lo podemos decir, matsetes, M-A, para los que están anotando, D-S-E, matse, y T-E-S con acento en la última E, matsetes. Los que tienen diccionario griego lo pueden verificar en el 3101. Pueden tomar nota, G3101, para verificar ahí lo que significa aprendiz, alumno, discípulo, seguidor, y da un énfasis a toda esta condición con esfuerzo y muchas veces sacrificio. Es aquella persona que ha decidido y se ha dispuesto a aprender, a ser un alumno, un seguidor de alguien, dispuesto a esforzarse y, si es necesario, a sacrificarse por su maestro, por ese maestro. Tiene mucho sentido porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo del griego había muchos filósofos que ustedes saben que tenían discípulos que donde se iban, comían lo que el maestro comía. Si no comía el maestro ese día, no comían. Ellos lo único que querían era aprender de su maestro, y le seguían y le servían. Algunos hasta llegaron a morir por sus maestros, por los ideales de su maestro. Algunos murieron con sus maestros. ¿Sí? Entonces, tiene sentido también del por qué dice el título de ese trecho bíblico, el costo de seguir a Cristo. Porque ser un discípulo de Cristo no es para cualquiera. ¿Sí? Entonces, el discípulo es una persona que cree en el Señor Jesucristo con una disposición íntegra e incondicional de aprender y seguir a Cristo, aunque esto signifique esfuerzo y sacrificio. Estoy ya definiendo más o menos como aquí la palabra discípulo nos enseña el énfasis que hace en el esfuerzo y aún en el sacrificio. Esa es, hermano, esa es la invitación que el Señor hace a una persona cuando le dice que sea su discípulo, y que para eso tiene que no solamente tomar su cruz, sino dice también negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Eso es lo que leí en Mateo capítulo 16, versículo 24 equivocadamente, porque recién ahora tenía que hacerlo y lo hago. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Y tome su cruz y siga. El anterior, en Lucas, Jesucristo está hablando a una multitud, y entre esa multitud había gentes que querían seguir a Cristo, había gente que ya seguían a Cristo, y había gente que no entendía lo que significaba seguir a Cristo. Sin embargo, aquí ya está hablando como dice en el versículo 24 del capítulo 10, si alguien tiene ahí. ¿16 era? 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya está hablando a aquellos que están con él y que le están siguiendo. Miren lo que le dice: si alguno viene, a ver, 16. Si alguno viene a mí, dice, tome su cruz, niéguese cada día y sígame. Tomar la cruz y negarse a uno mismo. Por eso dije aquí en la definición que ensayé que el discípulo es una persona que cree en el Señor Jesucristo con una disposición íntegra e incondicional de aprender y seguir a Cristo,
aunque esto signifique esfuerzo y sacrificio. En cuanto a aquella palabra que vimos al principio de que el que no aborrece a padre o a madre y demás, y dijimos que no significa odiar. Nunca jamás Dios va a exhortar o enseñar a que nosotros odiemos o le faltemos el respeto a nuestros padres. Al contrario, yo quiero decir esta parte, que cualquier padre de familia que tiene hijos que son discípulos de Cristo, puedo decirles con confianza que son padres felices, que son padres que miran a sus hijos crecer, desarrollarse como un discípulo de Cristo y que van a tener muchísimas felicidades en su vida. Cualquier cónyuge, sea esposo o esposa, que tenga como cónyuge un discípulo de Cristo, una persona que se niega a sí mismo, que toma su cruz cada día y le sigue, les puedo asegurar que va a ser el cónyuge más feliz en esta vida. Y puedo ir más, cualquier patrón que tenga un discípulo de Cristo como su empleado, va a ser una persona tan conforme, agradecida y feliz de su trabajo. Y cualquier empleado que tenga como patrón un discípulo de Cristo, qué buen patrón va a tener. ¿Se entiende? Cuando dice el Señor que el que no aborrece a padre o a madre o a esposa o a hijo, lo único que Dios quiere es que vos tengas la mayor bendición a tu lado, ya sea como padre, como hijo, como esposo o esposa. Porque el que le tiene a Dios en primer lugar en su corazón y después lo demás, es una persona que va a ser un discípulo, un seguidor del Señor. Entonces, yo estoy muy contento con el Señor Encina, que hoy viene a ser testigo del paso de fe de su hijo. Estoy muy contento. Yo sé que el Señor Encina va a experimentar muchas satisfacciones y alegría viéndole a su hijo caminar detrás del Señor. Y también sé que así va a ser con la familia Molinas Farías, porque yo soy testigo de eso en mi casa también. Y sé que todos los que tienen hijos que son discípulos de Cristo van a estar de acuerdo conmigo. Toda esposa que tiene un marido que es discípulo de Cristo va a estar de acuerdo con lo que dice la palabra, no conmigo. Y todo esposo que tenga una mujer a su lado que es discípula de Cristo va a decir lo mismo que dice la palabra de Dios. Cuanto más el Señor toma el primer lugar en nuestras vidas, es cuanto más de bendición somos para nuestro entorno. Así que, para ir terminando, hermanos, ¿quiénes entonces son, o quién es un discípulo de Cristo? Es la persona pecadora, porque hay que mencionarlo. Un discípulo de Cristo en su estado natural jamás siguió a Cristo. El mundo odia a Cristo. Yo en su momento he sido un enemigo de Cristo. Y la forma en que vivía ofendía a mi Creador todos los días de mi vida. Por eso es importante mencionar que el discípulo de Cristo es la persona pecadora que en arrepentimiento y fe se ha entregado por completo. Es decir, íntegra e incondicionalmente a Cristo. Ese es un discípulo de Cristo, que se negó a sí mismo y que tomó su cruz y que decidió amar más a Dios que a cualquier cosa en este mundo y a cualquiera de este mundo. Ese es un discípulo, y que por esa decisión está siendo de bendición para todo su entorno. Entonces, el discípulo de Cristo es la persona pecadora que en arrepentimiento y fe se ha entregado por completo, es decir, íntegra e incondicionalmente a Cristo, amándolo más que a nada y más que a nadie, aún más que a sí mismo, dispuesto a aprender, a seguir y servir al Señor, cueste lo que cueste. Estoy sana, no se le cae el corazón, le digo en el nombre de Jesús. Me dan ganas de llorar porque me queda grande este sacramento. Pero lo único que yo hoy entiendo, hermano, y el Señor toca mi corazón, de que en su amor tan grande, constante, que no se gasta ni se pierde, hermanos, yo tengo cada día una nueva oportunidad de procurar ser esto que Él espera de mí, hermanos. Porque yo digo que soy un hijo de Dios. Yo digo que tengo fe en el Señor.
entonces eso se tiene que ver con mi forma de vivir. Mi forma de vivir tiene que manifestar que estoy queriendo ser un discípulo de Cristo. Porque Santiago dice, hermano, muéstrame tu fe sin tus obras. Es algo creyente, hermano, o sea, ese creyente, hace algo, hay carretilla hacia acá. Eso es una burla para mí, porque yo soy el engañado. Dios jamás puede ser engañado, hermano. Pero, hermano, si yo estoy procurando ser un discípulo de Cristo, entendiendo lo que el privilegio que significa ser un discípulo de Cristo, cada día, hermano, voy a procurar. Cada día me voy a levantar, como dice Romanos, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en Cristo. Lo primero que, Señor, yo presento mi cuerpo. Y después, hermano, voy a tomar la decisión de fe en oración en el nombre de Jesús, de presentarme ante Dios como vivos de entre los muertos. Y mis miembros como instrumento de tu justicia. Señor, ayúdame a que no use mi ojo, mi oído, mi boca, mis pies, mis manos para cosas que te ofenden, sino al contrario. Porque ese es el discípulo de Cristo, recuerden, es una persona que se ha entregado por completo, todos los días, cada instante de su vida es consciente de que Él es del Señor, no de sí mismo, que Él se debe al Señor, no a nadie ni a nada. Nada justifica, hermano, hermana, querido amigo, amiga, nada justifica que nosotros seamos infieles al Señor Jesús. Nada justifica. Él es la razón suficiente para que vos y yo tomemos la decisión de fe, hermanos, de pelear cada día la buena batalla de la fe, procurando seguir, servir y procurando agradar a aquel que nos tomó por soldado. Aquel que no valiendo nada, ninguno de nosotros, dio lo mejor de este universo por redimirnos, por salvarnos, que es su propia vida. Que es su propia vida. Entonces, ese es un discípulo. La pregunta para vos y para mí, hermanos, ¿cómo estoy yo ante esta definición? ¿Cómo estoy yo ante este llamado? ¿Cómo estoy yo ante mi Señor, a quien yo digo de quien soy su discípulo? ¿Estoy amándolo más a Él que a nada y que a nadie? Y que a mí. Inclusive estoy amándolo a Él más que a mí mismo. Me estoy negando a mí mismo. Estoy tomando esa cruz donde tendría que estar crucificado mi viejo hombre juntamente con Cristo. Y lo estoy llevando por todos lados. Para que así, donde yo esté, en el trabajo, en la cancha, donde sea, la muerte de Cristo esté siendo reflejado. Para que también la vida de Cristo se vea a través de mi vida como un discípulo de Cristo. No hay otra fórmula, hermanos. Para ser un discípulo de Cristo hay que morir para que podamos vivir. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 12. Si el grano de trigo no cae al suelo y no muere, no puede germinar, florecer y dar frutos para la gloria de Dios. Si yo no estoy dispuesto a morir a mí mismo y a negarme a mí mismo, hermanos, no soy digno del Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama hoy a reflexionar. Y eso también es lo que Dios quiera, mis hermanos que van a dar este paso de obediencia, tengan en su mente, en su corazón, que lo que van a dar es apenas un paso de los tantos que van a tener, tenemos el privilegio de dar como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, quienes fuimos llamados a este mundo a dar testimonio de la vida abundante que el Señor Jesucristo ofrece, pero que tiene un costo: morir para poder vivir. Si alguno no toma su cruz, si niega a sí mismo y me sigue, no es digno de mí. La importancia en la cultura de veces, hermano, fuera, amigo, fuera, es que si hasta aquí hemos tenido una actitud incorrecta con el Señor, hoy tenemos la oportunidad de cambiar. Si hemos entendido, hoy tenemos la oportunidad de decirle al Señor: reconozco que hasta hoy no he sido digno de ti. Que hay conductas en mi vida, áreas de mi vida que no se ajustan a lo que vos me estás llamando a que yo sea. Pero yo quiero ser tu discípulo. Ayúdame. Presento mi vida a ti en sacrificio vivo. Haz tu voluntad en mi vida. Esa decisión de fe el Señor necesita.
para empezar a obrar en nuestras vidas y ayudarnos cada día a que podamos caminar como verdaderos discípulos de Cristo. Termino diciendo, hermanos, amigos, que no hay clases de discípulos de Cristo. No, yo soy una clase de discípulo, vos otra clase. No, hay, eso es un engaño. Hay una sola clase de discípulos de Cristo. Y la realidad, hermano, es que somos discípulos de Cristo o no somos. No hay acá dos clases, y mucho menos tres, como muchos queremos pensar. No, hermanos, ¿sí? El Señor nos llama a ser sus discípulos, entendiendo y creyendo que es un privilegio demasiado grande, que conlleva una responsabilidad también muy grande, sentido de responsabilidad. Amén. Vamos a orar. Después le voy a pedir al hermano Diego que